Y les quiero hacer una pregunta. Todos los que estamos aquí, ¿tú quieres ser un hombre o una mujer sabia? ¿Sabio? Sí. ¿Sí? La mayoría dice sí. Hay algunos que se quedan callados porque ya son sabios. Ah, ya son. Sí, cierto. Todos necesitamos sabiduría. Y abran su Biblia en Proverbios, porque es el libro de la sabiduría. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios está al ladito de los Salmos, para los que no saben dónde buscar en sus Biblias. Abran, me encanta decir, abran sus Biblias, para que algunos digan, yo la voy a encender. Yo les digo, abran sus Biblias. Digo el papel, ojearla, ¿cierto? Saber, voy allá, voy acá, la marco, la remarco, la escribo. ¡Uy, qué rico tener una Biblia de papel y poder tener una devoción exclusiva con el Señor! Yo tengo ahí una relación exclusiva con Dios. No me distrae las notificaciones, no me distrae el Facebook, nada, porque estoy ahí con mi Biblia, con la palabra de Dios. Qué bueno es, ¿ah? Bueno, no sé si a alguien le llega eso, ¿ah? Bueno. Miren, la palabra de Dios de hoy día habla sobre sabiduría. Y quiero que podamos leer el Proverbios 8. Bueno, los primeros capítulos de la Biblia del Proverbios hablan sobre sabiduría. Hablan acerca de ser sabio, de ser un hombre o una mujer que busque la sabiduría. Y el capítulo 8 comienza de la siguiente manera. Me van a tener un poquito de paciencia y me van a seguir ahí, ya en la lectura. Dice, esta es la nueva... ¿Cómo? Sí, gracias, hijo. Dice, ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad. A la entrada misma grita a voz en cuello: a ustedes, los hombres, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes, los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes, los necios, obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Luego, saltémonos al verso 17. A los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, creo que al leerlo nos damos cuenta de que realmente Dios está interesado, está muy interesado en que nosotros, sus hijos, seamos sabios, en que cada uno de nosotros podamos anhelar, tener hambre de ser sabios, de añadir sabiduría a nuestra vida. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué podríamos decir acerca de la sabiduría? La sabiduría, o ser sabio, significa que vemos las cosas, los acontecimientos de nuestra vida
desde la perspectiva de Dios. Y cuando vemos las cosas desde las circunstancias que nos toca vivir desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, entonces reaccionamos de acuerdo a principios espirituales, de acuerdo a lo aprendido de Dios. Entonces, cuando alguien dice, yo soy sabio, nosotros deberíamos cotejar lo que está diciendo cuando habla de que es sabio, de si está viviendo sus circunstancias, su vida, de acuerdo al punto de vista de Dios. Y si está reaccionando de acuerdo a esas circunstancias con los principios espirituales, principios de las Escrituras, principios de la palabra de Dios, ¿cierto? Y nosotros decimos, qué lindo lo que leímos. Capítulo 8, el capítulo 12, el capítulo 3 de Proverbios, nos hablan de sabiduría. Qué linda reflexión, podríamos pensar y decir, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para ser sabio? ¿Cómo lo puedo hacer para alcanzar sabiduría? ¿Cómo adquirirla? Hermanos queridos, cuando nosotros miramos nuestra conducta diaria, cuando nosotros reflexionamos brevemente con respecto a las acciones o cómo va nuestra vida hoy en día, en dónde estamos parados hoy en día, nos tenemos que hacer una reflexión y tenemos que decir, sí, doy gracias a Dios por esto que tengo, que he alcanzado, pero quizás no he sido lo sabio o lo sabia que debía haber sido. Quizás no tuve esa claridad, esa lucidez para tomar decisiones a veces desde la perspectiva de Dios. Si Dios dice que desde su perspectiva la sabiduría es más valiosa, esa es la perspectiva que Él tiene acerca de la sabiduría, que la sabiduría es más valiosa que cualquier piedra preciosa, es más valiosa que ninguna otra cosa que pueda existir, sea humana o material. Entonces es claro que cada uno de nosotros tenemos que batallar para alcanzar sabiduría. Si le está diciendo, oye, trabaja duro por esto, todos la necesitamos, ¿sí o no? Hoy, sí, hermanos, si nosotros nos esforzáramos, si los cristianos en general, en todo lugar, se esforzaran por ser y alcanzar más sabiduría, no tendríamos los problemas que tenemos en la comunicación, no tendríamos problemas en las relaciones, no tendríamos problemas si fuéramos sabios, no tendríamos problemas ni siquiera para ir creciendo y madurando espiritualmente, porque iríamos en un proceso, porque alcanzaríamos y sabríamos resolver los problemas, sabríamos resolver las dificultades, todas. Tendríamos claridad de cómo tenemos que vivir. Entonces, el Señor dice, oye, es necesario que seamos sabios. En esta iglesia debemos buscar la sabiduría. Debemos tener en cuenta eso como algo importante, como algo valioso, como algo que es digno de alcanzarse. Y que no es solo para algunos. No es que yo diga, bueno, cuando yo tenga 80 años voy a ser sabia. No, es para todos. Yo he conocido gente joven, sabia. Y he conocido hombres ya avanzados de edad que son necios, muy necios. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con un interés, con un deseo ardiente en tu corazón de querer agradar a Dios y de querer alcanzar este don, esta gracia de Dios, la sabiduría. Ella dice, la Biblia dice que ella grita en las calles, que ella pide que la busquen, que cada uno de nosotros tenga interés. Se fijan que nosotros ponemos nuestro interés en tantas cosas, en realizarnos de tantas maneras, pero no ponemos el interés en ser sabios, en cómo voy a vivir. Entonces, si hay pasos que tenemos que dar en nuestra vida para ser sabios, debemos darlo. Ahora tú me dices, bueno, ¿qué pasos? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cierto? Yo quiero 7 pasos para llegar a la meta. No es tan así, pero sí hay cosas que nosotros podemos procurar hacer, cómo vivir, cómo actuar. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de eso. Bueno, vamos a leer Proverbios
capítulo 2, del 1 al 7. Mira lo que dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces comprenderás el temor. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. ¡Qué buena palabra! ¿Qué indica aquí el Señor? ¿Qué nos está indicando aquí el Señor cuando nos dice, primero nos dice tiernamente, hijos, a cada uno de nosotros, que inclinemos nuestro oído hacia la sabiduría, que no actuemos alocadamente, que no actuemos como los necios, como, ya voy a hacer esto y esto y no, tenemos que tener una actitud distinta frente a la vida. Si nosotros tenemos una actitud distinta frente a la vida, una actitud de querer buscar la sabiduría, de querer alcanzarla, entonces vamos a tener y vamos a recibir la cosecha de esa actitud. Así que dice aquí, el verso que leímos, que tenemos que buscar de una manera, dice que de corazón, si de corazón buscamos. ¿Qué está diciendo cuando alguien te dice hazlo de corazón, ya, si no, no lo hagas? ¿Cierto? ¿Te han dicho eso a veces? ¿Nos han dicho? O nosotros mismos, pues ya, mejor lo hago y lo hago de corazón, si no, mejor no lo hago. O sea, con todo el corazón, con todas tus ganas, con toda tu fuerza. Así hay que hacerlo, buscar con diligencia. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la sabiduría con diligencia. Y esto significa, hermanos, que tenemos que estar con una disposición, pero no solamente con una disposición, porque podríamos decir, sí, ya bueno, me gusta la idea, ¿cierto? O podríamos decir, bueno, me gustaría ser sabio, sí, sería bonito, sería bonito que yo fuera sabio. Y podemos tener esas frases así como idílicas, como que tú lo anhelas, lo deseas, pero sin el punch, sin el power, sin la pasión, sin el deseo, sin la diligencia de lo que amerita. Y aquí el Señor en estos versos nos dice, oye, búsquenla diligentemente, busquen con ganas, busquen con todo su sentir, con todo su corazón. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ocuparnos. Lo primero que tendríamos que hacer es decir y preguntarnos, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Porque cuando tú quieres hacer algo, tú tienes un proyecto, tú tienes un negocio, lo que sea, lo primero que tienes que preguntarte, a ver, ¿cómo lo hago? Para obtenerlo, para hacerlo, para llevarlo a cabo. Tú tienes un proyecto, qué sé yo, del tipo que sea, familiar, económico, ¿cómo lo hago? Lo mismo aquí. Cuando nosotros decimos que el Señor en los proverbios nos insta a ser sabios y nos dice, búsquenlo con diligencia, búsquenlo con ganas. Entonces, ¿cómo lo hago? La primera pregunta. Hay que ocuparse en eso. Hay que ponerle ganas. Hay que persistir. Hay que ser constante. Y tú me dices, ya, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿Sí o no? ¿Te estás preguntando eso o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, ya, muy bien. Si te estás preguntando eso, yo tengo una respuesta para ti. Tengo una respuesta. Y es que Dios nos motiva y nos insta a caminar y crecer en la palabra de Dios. Y esto es algo que es muy recurrente en las prédicas. Por lo menos nosotros lo predicamos bastante, ¿cierto? Que tenemos que ir a la palabra, que tenemos que ser nosotros gente
de fe, que quiera llenarse de la palabra para crecer en esa misma fe. Entonces, cuando decimos que hay que buscar con diligencia, ¿y en qué? En la meditación de la palabra, en la búsqueda de la palabra. Si la sabiduría es entender las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿dónde vamos a conocer la perspectiva de Dios? Te pregunto. En su palabra. Claro. Cae, pero de cajón, ¿cierto? Si alguien te dice, bueno, la sabiduría es ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar por principios espirituales. ¿Dónde vas a encontrar esos principios espirituales? En la Biblia. Pero la mayoría de los cristianos somos perezosos para leer la Biblia, ¿o no? Sí, somos perezosos y nos conformamos. Y cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo está tu lectura? Ay, sí, más o menos, sí, estoy leyendo esto. Sí, con poco entusiasmo, con poco power, no. La cosa es que cada uno de nosotros es desafiado hoy día y todos los días a que podamos buscar a Dios en su palabra y no tener excusas, porque las excusas, ¿qué es lo que hacen? Agravan las faltas, pues. Entonces, cuando tú te preguntas, tú alguien puede decir, sí, pero es que yo no tengo el tiempo que usted tiene o que tú tienes. Yo creo que cuando Dios nos pone a nosotros en una encrucijada de tiempo es porque está pidiéndonos que demos más. Está pidiendo que busquemos estrategias. Está demandando que nosotros podamos. Si tú dices, a ver, que me levanto a las 6 de la mañana, bueno, tendrás que levantarte a las 5:30 de la mañana para poder hacer lo que tienes que hacer. Buscar a Dios en su palabra. Reconocerlo como tu Dios. Y si no, buscar otras estrategias, otros horarios. Pero meditar en la palabra de Dios, buscarla, no es algo que es transable. No es algo que yo pueda negociar. No es algo que yo diga, ay, pero ya eso lo dejo, hago esta otra cosa. Voy a cantar. Ya voy a ir el domingo a la reunión. No tiene que ver con eso. Entonces, nosotros a veces pensamos que vamos a recibir instrucción solo o a través de la palabra, solo cuando escuchamos una prédica o cuando decimos, ya voy a poner una prédica a tal persona. Súper bueno que escuchemos a buenos predicadores, ¿cierto? Buenísimo. Pero tú necesitas tener tu propia revelación y tu propia comunión con Dios a través de la palabra, aprender y ejercitar tu mente y tu corazón y tu espíritu para escuchar su voz de manera personal, porque hay cosas que Él quiere tratar de esa manera. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros aquí es desafiado a eso, a no desestimar el punto de ir a la Biblia, a no como excusarte y decir que yo soy tan malo para leer. A ver, aquí, ¿cuántos malos para leer hay? A ver, levanten la mano los que son malos para leer, de verdad. Yo siempre fui mala para leer. Yo, por ejemplo. Ya, 2, 3. Ya, los demás son súper buenos para leer. Oh, que son capos. Ya, bueno, yo viví muchos años siendo floja para leer. Cuando me convertí, me tomó como un año leer la Biblia, porque fue un método que mi discipuladora me metió en la cabeza, y eso hizo que yo fuera una persona como que empezó a descubrir la palabra de Dios en su poder, en su gracia, en todo lo que ella tiene para ofrecer. Y empezó pero eso es algo que uno tiene que imponerse, tiene que poner como un desafío para que se despierte, porque todos los que hemos sido malos para leer en algún momento de nuestra vida y hemos cambiado es porque hemos aplicado una disciplina. Hemos dicho, esto a mí no me gana, esto a mí me va a ayudar y yo lo voy a hacer sí o sí. No existe el no, ¿ok? Entonces, son estrategias que nosotros tenemos que armar para poder vivir la perspectiva de Dios y para poder aplicarla en nuestra vida, si queremos andar conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Si queremos eso,
si deseamos ser sabios. Porque si alguien me dice aquí, no, en realidad no me interesa ser sabio, yo estoy bien como estoy, bueno, ese es su problema. Pero yo estoy hablándole a todos los que entienden el llamado de Dios para ser sabios, para aplicar la sabiduría. Entonces, cuando nosotros hemos tenido una búsqueda diligente, al mismo tiempo hemos dicho, esa búsqueda diligente tiene que estar también cimentada en la palabra de Dios, porque ahí está el pensamiento de Dios. Entonces nos queda otro camino, otro paso, y es el que debemos estar dispuestos ahora a obedecer lo que está ahí, porque ese es otro cuento, pues, hermano. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, meditamos en ella, sabemos cosas, pero no las aplicamos a nuestra vida. Es como cuando yo sé que tengo que comer saludable, yo sé que tengo que alimentarme mejor, pero no lo hago. Y yo sé todas las cosas que me van a ayudar, y no lo hago. Yo sé que tengo que hacer ejercicio, tengo que hacerlo, pero no lo hago. Yo sé que tengo que perdonar, yo sé, lo tengo claro como un principio, y peleo con mi marido y no lo quiero perdonar, y pasa toda la tarde y estoy enojada y amurrada, no quiero perdonar. No estoy aplicando algo que sé, un principio, y eso nos pasa. La palabra de Dios nos está diciendo en Proverbios que si tú quieres ser sabio, no solamente tienes que buscar diligentemente, no solamente tienes que meditar en la palabra y entender que ahí está la voz de Dios, su forma de pensar, sino que también tienes que aplicar y obedecer a la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a obedecerla. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón. Y eso es lo que, el pasito que cuesta, ¿o no? Sí, ¿para qué estamos con cosas? Sí, ese es el paso que nos cuesta. Mire, el Proverbios 3:35 dice, los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. La sabiduría es lo máximo. Porque cuando tú te haces sabio en Dios, entonces podemos tener la capacidad de conocer el corazón de Dios y de tener una vida segura y en paz. Pensemos, Dios por su naturaleza no resiste el pecado, o más bien lo resiste el pecado. ¿Sí? No quiere el pecado cerca. Pero yo pienso, Dios desecha el pecado, a su vez nos ama profundamente con un amor tan grande, y por eso precisamente es que Él hace tanto énfasis en la Biblia a que nosotros podamos ser personas que queramos no solo vivir de boca, sino que ser consecuentes con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Que nosotros podamos tener una vida de obediencia a su palabra, a lo que Él nos enseña. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos que tenemos que ser obedientes, aquí surge una acción, y eso va a traer como consecuencia una reacción. Finalmente, vamos a ser sabios, vamos a alcanzar sabiduría, vamos a ir creciendo un poco más en eso. Eso me parece espectacular. A mí, no sé a ti. No. Ah, sí. Sí. Veo que sí. La mayoría, hermanos, de nosotros estamos de acuerdo en que necesitamos sabiduría. Casi todos decimos sí, necesitamos sabiduría, es cuestión de mirar esto, de mirar esto otro, sí. Pero no la pedimos, ¿cierto? Porque leíamos el versículo al principio de Santiago, no la pedimos. A veces, a ver, ¿cuántos de ustedes están en oración así, orando? Y Señor, hazme sabio. No, pues, ¿cierto? No la pedimos. Porque como que no creemos que Dios nos pueda hacer sabios. No creemos que Dios pueda obrar en nuestros corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne. No, a veces no lo creemos. Entonces el Señor dice, este es otro paso que tienes que dar.
Tienes que dar el paso de pedir, de orar, de ir a mis pies. Miren lo que dice Proverbios 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, y con la humildad la sabiduría. ¿Qué quiere decir? ¿Que con los humildes está la sabiduría? Proverbios 11:2 nos está abriendo la mente y nos está diciendo: a veces tú no pides porque eres orgulloso. Sí, porque crees que estás bien como estás y tienes un montón de problemas en tu vida, pero tú dices: no, si estoy bien, no necesito pedir eso. Además, mire, ese sí que lo necesita, ella sí que lo necesita. Y empezamos a apuntar con el dedo, ¿cierto? Que eso nos encanta, es mirar al lado y decir: oye, ellos sí que necesitan ayuda, perdón. Nos encanta hacer eso. Y eso es un error, porque eso delata orgullo. El Señor dice que nosotros necesitamos ir y humillarnos delante de Él, ir y pedir. Uy, que no nos gusta pedir. Cuando alguien es genuinamente humilde, reconoce que tiene primero la necesidad, ¿cierto? Y reconoce que el único que puede ayudarlo es Dios. Reconoce que no lo sabe todo. A ver, ¿cuántos de ustedes han estado con una persona, o capaz que ustedes mismos, están conversando con alguien así, nomás, y de repente se dan cuenta que la persona todo lo sabe? Ah, sí, es que es... Entonces tú estás conversando y le hablas de un tema en el que tú crees que como que captáis más, y él, no, pero ella sí, esa persona sí sabe. Sí, no, no, es que tú esto, es que tú esto. ¿Se han fijado? No sé, ¿les ha pasado? A lo mejor uno mismo a veces hace eso, ¿cierto? Y es un problema, porque habla de que hay orgullo en el corazón. Hace tiempo atrás estuve conversando con una clienta, entonces yo le trataba de aconsejar, le trataba de hablar porque me hablaba de algún problema, entonces yo le trataba de aconsejar, pero ella no dejaba que la aconsejara, porque inmediatamente decía: no, pero es que no sabe, mire, lo que pasa es... Y al final no se deja aconsejar. Lo que Dios quiere es que tú dobles tus rodillas, vayas a su presencia, ores, te humilles y le digas al Señor: Él es el único que puede hacer una obra en mí. Él es el único que puedes cautivar mi corazón y romper todas las barreras. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único que... Dios quiere eso. Dios quiere un corazón humilde, entregado. Dios quiere darte entendimiento. Dios quiere darte la dirección. Dios quiere que nosotros podamos ser sabios. Ese es su mayor deseo, porque dice: oh, mis hijos se van a ir por un tubo. Van a irse, pero flash. Porque van a estar buscando la sabiduría. Van a estar caminando así. Si acudimos a Dios, hermano, nosotros si abrimos nuestro corazón y dejamos de ser orgullosos y de creernos que nosotros sí, y yo sé, mira, que yo iba a la escuela bíblica todos los días cuando era chico, entonces yo me sé todas las historias bíblicas. No, es que yo estuve en capacitación matrimonial, entonces yo me las sé todas, yo ya sé eso que me van a decir. Antes que tú lo digas, yo lo sé. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Orgullo, hermano. Si el Señor está buscando nuestros corazones humildes, pero Él, ¿por qué los busca? Él quiere que nosotros nos transformemos en personas sabias, y de partida es necesario que seamos humildes. Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué nos despierta? ¿Por qué nos dice estas cosas? Porque sabe que somos orgullosos. Si Él lo sabe, y sabe que tenemos que rendirnos, sabe que tenemos que crucificar ciertas cosas. Entonces, si tenemos la promesa en la Biblia que acabamos de leer al principio, donde dice el Señor que si el que tiene falta de sabiduría, que vaya y pida y Él le va a dar generosamente. O sea, si no dudamos de esas promesas, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta humildad. Nos falta ser humildes y doblar la rodilla y empezar a decir: sí, Señor. Y una vez que nosotros tenemos claro eso,
que nosotros empezamos a darnos cuenta que ya, estoy bien, como decía, el primer punto, estoy buscando con diligencia, estoy buscando la palabra de Dios, estoy dispuesto a obedecer, estoy clarito en que tengo que orar y pedirlo. Entonces, dice la palabra en Proverbios 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, te está diciendo, tienes que enderezar tu corazón, tienes que dejar de ser orgulloso. Porque ¿a quiénes va a dar sabiduría? A aquellos que están buscando a Dios, a los rectos, no a los perfectos, a los rectos, aquellos que están metiéndose con Dios, en que nos caemos, cometimos un condoro. Sí, me equivoqué, erré, estoy mal, pero Señor, yo me quiero levantar, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte a ti, yo quiero trabajar para ti, yo quiero ser un siervo útil. Yo quiero que tú te agrades de mí. Ese es mi interés. Nací de nuevo y tengo todo por delante. Tengo todo para hacer las cosas bien. Y erré, pero Señor, tú eres mi fuerza. Señor, aquí me humillo. Hazme más sabio porque me equivoco, porque soy un necio. Y el Señor lo hará. El Señor lo va a hacer con un corazón dispuesto. Con un corazón que no se quede pegado en los errores, que no se quede pegado en los pecados, en las malas actitudes, sino que emerja, se levante una y otra vez. Me encanta decir que Dios, nuestro Dios, hermanos, es el Dios de los comienzos, porque conmigo ha sido así. Me ha levantado una y otra vez, me ha dado la oportunidad una y otra vez. Ha sido tan generoso Él, tan bueno. Nosotros tenemos que mirarlo a Él solamente. Cuando reconocemos nuestra falta de obediencia, por ejemplo, cuando lo buscamos y caemos, pero cuando reconocemos que hemos cometido un error y nos hacemos humildes espiritualmente, entonces Dios obra. Y Dios obra con sabiduría a nuestro favor. Así que una persona sabia examina su vida, sus acciones, piensa en la perspectiva de Dios y corrige para hacer la voluntad de Dios. Se corrige. ¿Tú te estás corrigiendo? Contéstate tú mismo. ¿Te estás corrigiendo? ¿O haces todo y vuelves a repetir la misma y tropiezas con la misma piedra y la misma piedra? Debemos pensar en la perspectiva de Dios. Por lo tanto, es importante saber lo que Dios dice, saber lo que Dios piensa y querer obedecer. Miren, quiero que abran sus Biblias en Proverbios 6:6. Dice: anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere, ¿qué cosa? Sabiduría. Y sigue con instrucciones, dice: no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni la gobierne, pero con todo, en el verano almacena provisiones, y durante la cosecha recoge alimento. ¿Hay algo que nosotros también tenemos que aprender, hermanos? Si somos humildes, si estamos practicando la humildad, y estamos mirando hacia adentro de nuestro corazón, no al del vecino, sino que el nuestro, no al del esposo, sino que el mío. Si yo hago eso, entonces voy a observar la obra de Dios. Mire, me llama la atención que este versículo aparezca para iluminarnos a nosotros el camino y nos dice: oye, fíjense en lo que está alrededor de ustedes, fíjense en la creación. O sea, aquíétense, cálmense. Eso nos está diciendo Dios. Tranquilicen su mente, su corazón, mediten en las cosas pequeñas, observen, miren ustedes a la hormiga, dice. ¿Qué nos está diciendo? Fíjate, yo pensaba cuando leía este versículo, el Señor me está diciendo: oye necia, oye necia, fíjate en que la hormiga, una cosita así en toda mi creación,
es diligente, es esforzada, trabaja cooperativamente, tiene perseverancia, tiene diligencia, tiene sacrificio, una cuota de sacrificio, le pone trabajo, ¿cierto?, a lo que hace, tiene fuerza y tiene determinación. Y nosotros a veces nos creemos tanto, nos creemos como la corona de la creación, porque eso somos, ¿cierto? Pero nos creemos eso, entonces no observamos nada de lo que Dios nos enseña. Y Dios está diciendo, hoy, ser humano, necios, observen a la hormiga, observen cómo ella es, adquieran sabiduría, adquieran el conocimiento que viene de la sabiduría, sean sabios. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos va a ayudar a poder tranquilizar nuestra mente y nuestro corazón. Y mira lo que dice, vamos con Proverbio de nuevo, Proverbio 1, capítulo 1, verso 10. ¿Están cansados? No. Ya, súper. Gracias a los dos que dijeron que no. Los demás, bueno, se pueden quedar. Ya, 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Hasta ahí nomás, porque bueno, sigue, estos te dirán, ven con nosotros, habla y destruye, y haz esto y haz esto otro. Este versículo dice que nos da un consejo, nos da la oportunidad de poder reflexionar. Porque las personas sabias, o aquellos que quieren ser sabios, ¿cierto? Nosotros, aquí presentes, gente de fe, las personas sabias aprenden y ven y observan ¿qué? Las consecuencias de las malas vidas, las consecuencias de las buenas vidas. Observan a los buenos matrimonios, observan a los malos matrimonios, observan a las buenas mujeres, observan a los malos hombres, observan, se fijan. Las personas que quieren ser sabias, que quieren ir adquiriendo sabiduría, aprenden. De todo debería enseñarnos, hermanos, todo. Hay que prestar atención. Hay que prestar atención al consejo también de otras personas. A veces, yo creo que esto también es una yayita para nosotros, para la gente, para en general los seres humanos, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, a veces nos cuesta, es por lo mismo del orgullo, nos cuesta recibir consejos de otras personas. O, por ejemplo, podemos recibir consejo de un pastor, pero no es lo mismo recibir el consejo de un hermano. Podemos recibir consejo de una amiga, a lo mejor, pero no recibir el consejo de una persona que, no sé, que a lo mejor es parte de la iglesia nomás, que no es mi amiga, mi cercana. Ocurre que prestar atención tiene que ver también con el consejo que podamos recibir de otras personas, porque necesitamos siempre aprender. Es un ejercicio que debemos estar siempre haciendo en nuestra vida si queremos crecer y desarrollarnos como buenos cristianos y buenas personas, buenos hijos de Dios, ¿cierto? Y a ver si me ayudan aquí, quiero pedirles a algunos que puedan buscar Proverbios 12:15, el otro Proverbios 13:10, el otro es Proverbios 15:31 al 33, y el último, alguien más, Proverbios 19:20. Si alguien tiene el primero, ¿lo puede leer, por favor? Ya, dale, Carlos. 12:15 lo primero, ¿cierto? Sí. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Claro. En su opinión, parece, en mi opinión, yo digo, voy a hacer esto, me parece súper derechito. Me parece que estoy súper bien. ¿Pero qué dice el versículo? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ese es sabio, el que va a obedecer los consejos. Dale, ¿quién más tiene otro? 13:10, profesor. ¿Ya? Sí. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. Exacto. Con los avisados está la sabiduría.
con aquellos que ponen atención a lo que te están diciendo. Te estoy diciendo, niñito, niñita, y no entiende. Con los avisados va a estar la sabiduría. ¿Quién más tiene uno? 19:20 y el otro es el 15:31. Ese podría... Atiende al consejo y acepta la corrección. Ya. Así llegarás a ser sabio. ¿Cómo? Atendiendo el consejo y la corrección. Hermano, no nos gusta que nos corrijan. ¿Quién de aquí dice, oh, es súper buena tu corrección? Cuando va alguien y te dice, oye, actuaste súper mal. ¡Ay, qué bueno! Sí, en realidad tienes razón. No, hermano, nosotros no hacemos eso. Alguien te dice, hermano, te dijeron esto otro, hermano, esto otro. ¿Para qué vamos a hablar en cosas de hogar, cierto? Atañendo aquí nomás, en la iglesia. Si alguien te corrige, hermana, hoy día cantaste, te desafinaste en la segunda canción. ¿Te desafinaste? Entonces, ¿yo? No, ¿por qué me dices eso? Oye, te largaste, mi marido me dice, te largaste en la prédica. ¿Cuándo le digo yo? ¿De a dónde? Después corten. Hermanos queridos, nosotros no aceptamos las correcciones así de buenas a primeras. Claro. De buenas a primeras, porque después las aceptamos, o si tenemos un corazón para Dios, las aceptamos, pero en general no nos gusta. Si él te dice, uy, hermana, estás cometiendo este error con tu hijo, a ver, te estás metiendo con mi hijo, ¿sí o no? Eso nos pasa. A mí una vez me dijeron, oh, y es muy mamón tu hijo, es decir, lo tenía como 2 años, es muy mamón, tú lo tienes mal acostumbrado. Porque yo iba acá y él iba allá. Y me agarraba de la pierna y me agarraba para allá. Pero mamitis, total, hasta grande. No quería ir al colegio, imagínense. No quería ir al kinder. ¡No quería! Y entonces una hermana me dijo, yo creo que le estás haciendo un daño a tu hijo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo le voy a estar haciendo un daño a mi hijo si yo lo que más quiero es a mi hijo? Entonces, ¿cómo? Y me molestó que me lo dijera. Entonces, yo reflexioné con respecto a eso. Y medité. Y tomé lo que el Señor me mostró. Pero la primera reacción que uno tiene siempre, cuando alguien te hace una crítica, es mala. La primera reacción. Y puede la persona tener la razón, y puede que no la tenga. Puede que alguien te diga algo y está equivocado. Pero lo que Dios está evaluando ahí es tu corazón, es tu reacción, es tu forma de proceder, es tu forma de reaccionar. Si reaccionamos de acuerdo a los principios espirituales o a los principios carnales. ¿Sí o no? Porque uno tiende a reaccionar carnalmente. Pero ahí está el trato de Dios. Y algunos que reaccionamos carnalmente en la primera, después el Espíritu Santo nos habla. Cuando tenemos un corazón para Dios, y uno dice, no, en realidad tenía razón. O en realidad, no la tenía, pero no importa, lo hizo con buena intención. Ella tiene la mejor intención. Porque me ama y está preocupada. Pero nos cuesta hacer ese enroque, ¿se fijan? Porque manda el orgullo. Ya, ¿queda uno? ¿Un versículo? 15:31. ¿Ya? 33 o no. Al 33. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad procede a la honra. Exactamente. Márquenlo en su Biblia. Está re bueno. ¿Sí o no? Nos tira las orejas. Nos muestra quiénes somos y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, recibamos la corrección, recibamos todo lo que Dios quiere hablarnos, darnos. Recibámoslo bien. No importa, a veces es de mala manera, pero el Señor se arreglará con él, con esa persona. Lo importante es cómo yo reacciono, es cómo yo lo recibo.
es si yo me estoy convirtiendo en una persona sabia o no. Si estoy siéndolo. Entonces, las relaciones con personas sabias son cruciales. Mira lo que dice Proverbios 13:20. Con este ya voy a ir terminando. No os preocupéis. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Wow. Te pregunto, ¿cuáles están siendo tus mayores relaciones? ¿Cuáles están siendo tus más grandes acercamientos? Piensa en las personas que más te han influenciado en la vida. ¿Han sido sabios o han sido necios? Porque conforme esas relaciones, también tú lo serás. Y diría que las personas que en este último tiempo, las personas que están influenciando tu vida, ¿son personas sabias? ¿Cómo lo puedes saber? Aplicando todas estas cosas que hemos hablado. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Tú dices, mi mejor amiga es la Lisette. Mi mejor amiga es ella. Y ella en este momento está haciendo una ayuda para mi vida, puntual. Entonces yo te diría, evalúa, ¿Lisette es sabia? Entonces tú me dirías, sí es sabia, porque yo la he escuchado orar por sabiduría. Ella siempre está pidiendo ser sabia. Ella es alguien que juzga con sabiduría las situaciones, es equilibrada. Presta atención a los detalles, a la creación, a los acontecimientos y aprende de ellos. Aplica y obedece la palabra de Dios. Entonces yo te diría, júntate con ella. Qué bueno que estés qué bueno que sea tu amiga, qué bueno que sean amigas, porque ella va a ser una buena influencia para ti, porque te vas a convertir en sabia, como ella lo es. Qué importante es. Qué importante es. ¿Quién está influenciando tu vida, hermano? ¿Con quién pasan más tiempo? A veces pasamos más tiempo con colegas en el trabajo y ponemos énfasis en estar con gente socialmente que no tiene mucho que aportarnos. Y a veces ni siquiera venimos mucho a la iglesia. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué nos espera? Nos espera la necedad, si nosotros tenemos esa conducta. Entonces es tan importante considerar los consejos de nuestro Dios, porque las personas sabias se relacionan con otras personas sabias, o por lo menos que están en el camino de la sabiduría, que quieren alcanzar. ¿Y qué es la sabiduría? El temor de Dios, alcanzar la perspectiva de Él y aplicarlo en mi vida. Nuestra influencia, nuestro impacto como creyentes, como cristianos, se produce, hermanos, cuando nosotros intentamos caminar en la santidad que Dios ha dicho para nosotros, delante de Dios, apartarnos para Él. Dios quiere que seamos sabios, no hay duda de eso. ¿Te queda alguna duda o no? Dios quiere que tú seas sabio. ¿Y cuántos hemos cometido tantos errores en nuestra vida por falta de sabiduría, por falta de humildad, por falta de obediencia, por falta de poner atención, por falta de interés? No me interesa, sabiduría es como un tema como de abuelito, no sé. Eso pensaba yo. Pero Dios le interesa que sus hijos, no importa la edad que tengan, sean sabios, sean entendidos, sean humildes y trabajen y caminen en pos de eso, porque eso nos va a librar de muchos males, nos va a librar de malas decisiones. Y leía uno de los versículos que leímos anteriormente, dice, te seguirá la prosperidad, el bien. A veces, hermanos, no siempre, pero a veces estamos enfermos por puros necios nomás que somos. A veces nos enfermamos de puros necios.
El Señor quiere que nosotros aprendamos sabiduría. A veces nuestros hijos no siguen al Señor porque fuimos padres necios. No hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo más importante es reconocer. Porque cuando yo les digo aquí, hermanos, no, ustedes todos son súper sabios. Nada que hacer. Nada que decirles. Son los hermanos de la otra iglesia los que necesitan sabiduría. No sirve. Nosotros necesitamos reconocer, necesitamos humillarnos, necesitamos decir realmente la verdad como es. Necesitamos tener una actitud como la que Cristo tuvo, siempre, como una oveja fue al matadero. Humilde, quiso decir la Escritura, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser humildes. Así que yo te desafío esta mañana, te desafío a que tu oración sea buscar sabiduría. Y te desafío también a que reconozcas que hemos vivido, que has vivido como necio, creyendo que ciertas cosas te salvan. Dices, pero ya, me salvé de esta, me salvé de este problema, me salvé. Dios quiere que nosotros podamos ser sabios y entendidos de todos sus principios, aplicarlos en nuestra vida y vamos a ver cómo nos sigue el bien, cómo vivimos felices y cómo vamos a la patria celestial, porque cuando alguien no es sabio, ocurre también que pierde la perspectiva en cualquier momento. Entonces alguien que decía, no, yo estoy súper bien, voy con el Señor, y de repente se desvió y no supo, no, que yo antes iba a la iglesia, que yo antes oraba, yo antes leía la palabra, no se dio ni cuenta cuando ya no pasó nada y está más frío. Necesitamos sabiduría para saber cómo continuar esta carrera. Amén.